Bienvenidos a una nueva emisión de este podcast de Las Puertas del Terror. En esta noche nos encontramos en la Mansión La Industria, una edificación que data de más de 220 años de construcción y que guarda muchísimos misterios. En ocasiones anteriores, en el año 2017, realizamos una incursión en esta casa donde logramos excelentes, y si por no decir unas de las mejores, evidencias tanto en el campo paranormal de audio con psicofonías y en video y fotografías con todo lo que es espectros, vórtex y muchísimo más. Grandes sorpresas que las compartimos con un gran amigo que nos acompaña en esta noche. Él es Paul, más conocido en el mundo del misterio como el Paul de la casa embrujada o de la mansión embrujada, le dicen. Gran músico también, por supuesto, para quienes tuvieron la oportunidad de ver nuestras temporadas anteriores. La banda sonora que ustedes escuchan al inicio de algunos de los capítulos son justamente realizadas por la banda de este gran amigo Paul, que ahora pues nos acompaña en esta entrevista y nos va a contar un poquito de qué es lo que sucede, una actualización de datos desde allá, desde el 2017 acá. ¿Qué ha pasado en esta casa, Paul? Bienvenido. Es un gusto saludarte. Un gusto. Y pues muy agradecido siempre por abrirnos las puertas de esta gran mansión que se ha convertido en un ícono del misterio en lo que respecta a la ciudad de Quito. Y estamos justamente ubicados en la parte central de Quito, ¿no? En lo que fue, digamos, el Quito antiguo, lo que primero se conoció como el Quitus, y luego pues ya con la expansión vino a ser la ciudad de Quito, y este básicamente era el centro de la ciudad y ahora básicamente se ha convertido ya en la parte sur de nuestra capital porque Quito ha crecido mucho hacia el norte y ya casi se va uniendo con las fronteras de lo que era la ciudad de Quito. Mi estimado Paul, coméntanos un poquito para nuestro programa qué ha habido de actualización en estos años, qué han podido vivir, sentir después de la incursión que realizamos ya anteriormente. Claro, bueno, en primer lugar, Rayman, bienvenido. Como siempre, esta es tu casa. Para mí es un gusto siempre tener tu presencia y, bueno, de lo que me preguntas, aquí siempre suceden cosas, realmente, no sé, realmente, bueno, hemos hecho algunos estudios después de lo que sucedió contigo, han seguido pasando cosas muy locas que ya te voy a contar. Hay cosas que ya no tenemos en la casa porque fueron, a ver, ¿cómo te digo? Teníamos unos cadáveres que tú mismo los conociste, nosotros los fuimos a enterrar porque estos se volvieron, como decirte, se volvieron un poco locos en una época, y no hace mucho, creo que hace un mes, la casa comenzó a tener movimientos muy bruscos. Fue a partir de que hicimos una limpieza normal, o sea, estábamos, aquí la casa siempre se rasquetea. Y de pronto, no sé qué pasó, movimos muchas de las cosas y estas calaveras comenzaron a molestarnos. Bueno, yo tenía en realidad tres. Una siempre la tenía como que para que la gente la conozca. ¿Estas fueron encontradas durante algún tiempo cuando parece que en algún lugar de la casa hubo como que se cayó un pedazo de la tierra o algo así era, ¿no? Sí, verás, te comento. Una de ellas me regaló un amigo. Hace años que hicimos aquí un evento. Es una calavera real. Real, totalmente real. Yo no sé de dónde él sacó. Me parece que tenía algo que ver con algo de estudios de la Universidad Central o algo así, pero me la regaló a mí. Se acostumbraba a eso. Ajá, claro, así en los estudios, ¿no? Entonces me la regaló porque hicimos un evento un poco bizarro. Esa fue la única regalada. Después las otras las encontramos en un derrumbe justo al lado de aquí, justo de donde estamos, donde existió un derrumbe y nos dimos cuenta que existe o existió ahí como un cementerio familiar. Hay que puntualizar algo para nuestros amigos televidentes que siguen esta transmisión. El lugar donde nos encontramos, como ustedes pueden ver en varias de las imágenes que presentamos ya en algunas ediciones anteriores y imágenes que ustedes pueden ver también durante esta transmisión, estamos prácticamente en el borde del río Machángara, ¿no? Uno de los ríos, digamos, más antiguos de la ciudad de Quito, activo totalmente, por supuesto. Algún tiempo se lo pensaba inclusive limpiar porque es un río que tiene muchísimos desechos. Pues de hecho los desechos de la ciudad de Quito, muchos siempre se depositaron en el río y por esta razón se contaminó. Entonces estamos básicamente en el lugar donde estamos en este momento en la entrevista. Si sacamos la mano casi que tocamos el agua porque estamos muy cerca de lo que es el río Machángara. Y anteriormente habíamos conocido de la existencia, como nos menciona Paul, de unas osamentas que justamente fueron encontradas en la casa. Y para contextualizar un poco lo que Paul nos está contando, hay que tomar en cuenta
que estas osamentas, al ser humanas, por supuesto, siempre van a generar un tipo de conexión que se llama impregnación. Y esta impregnación básicamente es justamente a quien perteneció estas osamentas, y pues estos espíritus de vez en cuando buscan encontrarse nuevamente con estas osamentas que les pertenecen realmente. Entonces, normalmente cuando uno realiza un movimiento o limpieza, siempre va a haber lo que justamente han experimentado, que son reacciones adversas. Los espíritus suelen ser territoriales, ¿no? Y en una casa como esta, que tiene una gran antigüedad, al ser un sitio muy enigmático en el centro de Quito, pues obviamente estas impregnaciones no solamente se viven en esta casa específicamente. Tenemos acá diagonal a donde estamos las famosas piscinas del Sena, conocidas también por grandes actividades paranormales y que data de hace muchos años atrás. Y estamos cerca al centro de Quito, el centro histórico, la plaza de Santo Domingo. Entonces, digamos que nos encontramos para la gente que de pronto quiere ubicarse un poco en la parte más misteriosa de la ciudad de Quito, la parte más antigua, digamos así, y es por esto la reacción pues que se logra al mover este tipo de osamentas. ¿Qué más nos puedes contar, Paul, recientemente? ¿Qué más sucedió? Bueno, a ver, hay algunas anécdotas un poco fuertes. Esto de los huesos de los cráneos, nosotros los dimos una misa. Realmente uno se encariña, aunque tú no lo creas, se encariña con ese tipo de objetos porque formaron parte de mi vida muchísimo tiempo, años, Claro. más de una década. Se vuelven amuletos inclusive a veces. A veces sí, y bueno, a la gente igual les encantaba, pero como te menciono, la casa comenzó a tener muchos ruidos un poco ya fuertes. Mi mamá soñó que eran estos huesos, entonces decidimos irlos a enterrar. Ellos ya no están con nosotros aquí. De hecho, tu mamacita nos contó en una entrevista anterior que ella había visto, ¿no? La imagen de un aparente soldado, se decía, porque aquí hablábamos de la permanencia de los nazis. Cuéntanos un poquito eso, como la historia de la casa, lo primero que fue, los habitantes que primero estuvieron aquí. Lo sentía, y yo le decía, eres un espíritu bueno, eres un espíritu bueno, eres un espíritu bueno, y entraba a la puerta de mi dormitorio y se acostaba al lado de mí. Y era bien suavecito. Yo le decía, eres un espíritu bueno, y me quedaba bien dormida. Porque me abrigaba y me quedaba dormida, pero no le tenía miedo. Claro, bueno, los vecinos, los más antiguos, mencionan que aquí siempre, bueno, se llevaban con un alemán. Que bueno, no tengo documentos para decir que eso es certero, pero que era como un refugiado nazi. Y que era muy bueno con el barrio. De hecho, aquí al lado antes había otra casa que él daba como que vivienda. Como para indigentes. ¿No? Exacto, les daba de comer. Desde ahí tenemos esa, que él tenía aquí. O sea, aquí tenemos algunas cosas nazis, ¿no? Sí, de hecho en la incursión anterior, pues, aparte de haber logrado unos buenos espectros que fueron muy, muy tenebrosos, les comento que tenemos unas psicofonías que se lograron, ¿no? Esto para nosotros, Paul, te comento, en el campo de la investigación fue algo sorprendente, ¿no? Siempre hemos logrado buenos materiales con canalización energética porque en nuestro equipo de investigación ha sido una característica justamente hacer la canalización, que esto quiere decir traer, digamos, o atraer este tipo de energías y de alguna manera también canalizarlas y materializarlas. Pero las evidencias de audio que logramos en esta incursión fueron totalmente, digamos, fuera de serie, ¿no? Algo que no se ha visto ni se ha escuchado acá en Sudamérica, la verdad, porque muchos han pedido explicaciones, ¿no? Inclusive esto llegó a oídos de investigadores internacionales, te comento, quienes obviamente hicieron un estudio técnico, ¿no? Para saber más o menos de qué se trata. Recordemos que en el tiempo de la producción teníamos productores internacionales también. Me recuerdo un italiano trabajaba con nosotros y él pudo lograr algo de la transcripción de lo que decían esas psicofonías. Y obviamente lo que nos sorprendió era que hablaba de la incursión de 5 personas. Decía que justamente estábamos esa noche en el campo de la producción y hablaban de la incursión de 5 personas, hablaban justamente de una irrupción para ellos. Eran diálogos un poco largos, ¿no? Eran diálogos largos muy audibles. Eso fue lo sorprendente, porque sabemos nosotros que una psicofonía inclusive es interpretada, porque al interpretarla es saber qué más o menos dicen. Pero claro, nosotros al no tener un conocimiento, digamos, de un idioma como el alemán,
solo escuchábamos balbucear, digamos, a alguien, pero algo sorprendente también era que el sonido que estas emanaban era como de comunicaciones de radio antiguos, ¿no? No era una voz presente, no era una voz susurrada, era una voz muy similar a la de los, nazis de su tiempo, a la de los soldados, ¿no? Que se comunicaban entre ellos y brindaban de alguna manera alguna instrucción o algo así, ¿no? Imagínate los millones de kilómetros que tiene que haber recorrido estas ondas hertzianas que se conocen en el mundo de la radio para transcribirse a través de los equipos electrónicos que nosotros logramos durante esa incursión. Y esto pues valga la pena también a toda la gente aclararle que lo que nosotros hacemos es justamente transcribir estos audios a través de equipos electrónicos. Antiguamente sabemos pues que era mucho más sencillo inclusive captar estas señales con los equipos antiguos, porque hablábamos de equipos que tenían frecuencias intermedias, transistores, bobinas, que eran justamente las que receptaban estas ondas, como cuando usted desarmaba un radio antiguo, y de hecho pues también hay una anécdota muy interesante, que a una de las personas de producción le empezó a sonar un radio que estaba desarmado, hecho pedazos en el piso, ¿no? Que no tenía para nada una forma de hacerlo. Solamente a quienes incursionamos un poco en el campo de la electrónica, se puede lograr con un mínimo de electricidad, ¿no? Sabemos que el cuerpo humano pues emana energía, emana electricidad, pero esto fue ya una concentración de energía fuerte, como la que muchos experimentan cuando van a lugares vacíos y están cargados de energía y un foco se enciende de golpe, o bueno, se enciende una televisión que no está conectada, que no está enchufada, se enciende por segundos y se apaga. Es justamente la transcripción de esta energía estática que se encuentra en este lugar. Vamos a darle un proceso primero a todo de amplificación de aproximadamente unos 10 decibeles en amplitud. La diferencia de grabar en una computadora a grabar en cinta es que a veces la cinta tiende a tener un poco de fallas o variaciones que pueden hacernos dudar un poco del material que recoges. Ahí está. Es la misma opción en el radio. Se escucha el diseño. Bueno, todo el tiempo hay un... Sí. Como un radio mal sintonizado. ¿Qué suena? Tengo la impresión de que estos alemanes a lo mejor se comunicaban usando los radios de onda corta. Y por eso es que hay la presencia... Las ondas hertzianas. Las ondas hertzianas siempre están presentes. ¡Oh! ¡Qué impresionante! Está mucho más. Sí. Algo así, pero no es que lo vayan. Es un grito como una voz un poco media como gutural. Un grito. ¿Cachen? Silencio. Tipo un grito rockero. Otra vez. Silencio. Definitivamente es alemán. Ese es el tono, ¿no? Sí. Y es la misma voz. Ahí está otra vez. Es menos perceptivo. Sí. Los otros son más claros. Pero esa es otra voz. Sí. Es más Deben haber escuchado muchas cosas extrañas, ¿no? Claro, no, de hecho aquí siempre se escucha, pero definitivamente esa investigación estuvo muy fuerte. Hasta ahora mis papás como que siempre dicen qué loco lo que pasó esa noche, porque sí han venido gente así a hacer como investigaciones, ¿no? Pero nada como esa noche. De aquí siempre se llaman psicofonías, eso sí, pero no como aquella vez. Ajá. Lo que pasa es que ahí es bueno también puntualizar, ¿no? Muchas personas incursionan en el campo de la investigación paranormal, muchos con conocimientos, muchos empíricamente, y lo que hay que entender es que en este campo siempre tiene que existir esa canalización de energía, es decir, atraerla y canalizarla. Y eso es lo difícil, porque para nosotros mismos como investigadores fue bastante fuerte,
el hecho del desgaste energético que uno se vive. Y te cuento que inclusive al pasar de los años, ese desgaste energético a veces es irrecuperable, porque nosotros tenemos que asumir de alguna manera una cierta especie de posesión de estos espíritus para poder traerlos hacia acá. Es decir, simplemente potenciar esa energía, ¿no? Y justamente es lo que hemos realizado en grandes épocas con nuestro gran compañero Harold Hernández, el licenciado Hernández, que hace el tema de mediunismo, y a través de él se comunican este tipo de entidades y es mucho más fácil, por supuesto, canalizarlas. En este caso, pues quien te habla, me especializo también justamente en el campo de la canalización y es ahí donde logramos percibir, aparte de los equipos electrónicos, las sensaciones, ¿no? Aquí siempre se siente una sensación muy, muy tenaz de fuerza, de energía, a la vez un poco también de tristeza, ¿no? De olvido en un cierto punto, porque a pesar de estar en plena ciudad de Quito y estar en uno de los centros históricos, digamos, más conocidos del Ecuador, este es un lugar un poquito apartado y obviamente tiene todas las características necesarias para tener la energía que tiene. Todas las edificaciones que están al borde de un río siempre han tenido este tipo de reacciones. Entonces, es por esto que esta mansión se ha convertido en un ícono. Me atrevería yo a decir, y siempre lo digo a través del programa y a través de todas las entrevistas que hemos realizado, inclusive a medios internacionales, que esta es una de las edificaciones más misteriosas de Quito, al lado de lo que fue el ex penal García Moreno, al lado de lo que es el sector del Panecillo, los cementerios enigmáticos donde hemos hecho también recientemente algunas incursiones, como es el cementerio de San Diego. Bueno, ese fue el segundo, ¿no? Porque el primero más antiguo es el del Tejar. Y también hemos realizado, te comento que ahí hicimos una incursión, algo parecido, llamo a colación al tema y te cuento, algo parecido a lo que hicimos acá con las osamentas, te cuento, pasó en ese cementerio. Claro, ahí estamos hablando de que tienes miles y miles de osamentas que están descansando en sus urnas. Pero ahí logramos, y cito, porque es muy importante dar el crédito también a quien lo merece, el personal de Diario Extra estuvo con nosotros en esa noche, un gran amigo que es Marcelo, estuvo con nosotros haciendo esta entrevista. Bueno, fue algo que te digo, como que a veces te llama, ¿no? Íbamos a hacer esa investigación y justo nos llama este gran amigo y me dice, oye, ¿sabes qué? Quisiera hacer una investigación con ustedes, dice. Y decimos, justo vamos al cementerio ahora. Dice, les acompaño, dejen colarse, dice, no, tú sabes, típico, nuestro idioma. Entonces dice, dejen colarse, vamos ahí, dice, voy a ir llevando un fotógrafo y vamos a hacer un reportaje. Le dije, chévere. Justo íbamos visitando las catacumbas que existen en este cementerio bajo la iglesia, porque hay una fosa común afuera de esta iglesia donde están enterrados todos los soldados enemigos, ¿no? Porque aquí capturaron todos los cadáveres y todo y metieron en una sola fosa común y está en la parte de afuera de esta iglesia. Y pues nosotros íbamos hacia la parte ya de los pabellones, se llama ahí, en donde están otros próceres enterrados, ¿no? Quienes fueron nuestros soldados, héroes y toda la cosa. Y hay una parte baja en estas catacumbas donde ingresamos que nos dio un temor tenaz porque se siente un peso cuando tú ingresas a estos sitios bajos sobre todo. Y ahí veíamos nosotros alrededor de una como compuertita, un ataúd pequeño con huesos expuestos, que realmente, según quienes hacen lo que es la limpieza y todo en este cementerio, nos habían comentado que eso no sucede. Entonces, estas catacumbas están cerradas con una puerta en la parte de afuera para que nadie ingrese si no es con alguien que sea supervisado. Entonces nosotros entramos a ese lugar y pudimos ver unas osamentas similares a las de una niña o niño, porque adolescente, ¿no? El tamaño de los huesos era pequeño. Y obviamente, pues cuando nosotros llegamos ahí, hicimos una oración, pedimos permiso para ingresar, como siempre lo hacemos, y dejamos grabar la psicofonía. Y cuando nosotros revisamos esta psicofonía, escuchamos un audio de una niña que lloraba y aparentemente, según un poco de historia que pudimos recabar, porque tú sabes que los amigos de Diario Extra, pues siempre Miguel Ángel, que es el periodista, se va un poco más allá, ¿no? Buscan más allá de la noticia y empiezan a indagar y a ver de qué se trata, de quién puede ser. Y entonces la historia daba de que aparentemente esta niña había sufrido un aborto inducido porque estaba embarazada y tenía entre 14 o 15 años. Y pues lamentablemente en esa práctica que fue clandestina, falleció.
Entonces lloraba el espíritu de esta niña y obviamente hablaba algo referente al tema, ¿no? Algo que nos dejó con los pelos de punta a todos. Fue documentado por los periodistas del diario y ellos hicieron un reportaje inclusive en video con los audios y todo y causó una sensación tenaz. Entonces hacíamos referencia a que cuando nosotros encontramos este tipo de osamentas y hacemos este tipo de canalización, pues siempre va a haber una reacción. Recordemos inclusive que en esa época, después de la investigación, ustedes tuvieron una especie de ataque, digamos así, ¿no? Rompieron, creo, un vidrio o algo así pasó. Sí, de la sala. Nos ¿Cómo rompieron fue? los vidrios. O sea, bueno, casi siempre de ley en la noche. Nosotros pensamos que se metió alguien. Y claro, o sea, de hecho, hace algún tiempo pasó eso, por eso nosotros cambiamos a plástico. Y como ya dejaron de suceder esas cosas, pusimos vidrios y nos rompieron los cristales de la sala. Ajá. Y pensábamos que eran ladrones. Ahora lo que pasa es que fuimos a la sala y ahí se prendió las luces y en pleno, ahí comenzaron a reventar los vidrios. Wow. No era como golpes, era como que reventaban. Es como una fuerza extraña que se condensa y revienta. Exacto. Como cuando se explota un foco. Ajá. Entendamos que antiguamente, porque si hablamos ya a los jóvenes que vean este reportaje, pues dirán, estos son dinosaurios. No hace mucho tiempo atrás teníamos los focos que eran de vidrio y estos eran bujías al vacío, ¿no? Que tenían un filamento que se alimentaba por 110, 120 voltios y estos se calentaban, por supuesto, por la energía que generaban y si tú le lanzabas un poquito de agua, ¡pum!, reventaban. Claro. Pero también reventaban cuando tenían un exceso de energía. Es decir, si a un foco de 110 le metías 220, corrías el riesgo de que explote el vidrio o por lo menos el filamento se abre inmediatamente adentro, ¿no? Entonces es algo así similar como lo que tomamos en cuenta a asociar los equipos antiguos, que siempre fueron mejor para hacer investigación, a los equipos modernos, pues que de pronto ahora ya no son tan capaces de lograr tanta recopilación. Por ejemplo, antes teníamos las televisiones de tubo, ¿no? Las que eran mucho más aparentes para la investigación paranormal, porque tú ponías la estática de un televisor y eso hubiera sido bueno hacer aquí en este lugar, ¿no? Prender una estática de televisión y lograr alguna reacción como la que hemos logrado en algunos lugares, donde sale una imagen ahí. Eso vivimos allá por el año 2006, más o menos, con el equipo de la televisión. Ya. Santiago Ron, un gran periodista que viajó por todo el mundo haciendo reportajes, logró con nosotros una transcomunicación a través de una televisión con estática. Algo que les dejó locos también, así como cuando hicimos investigaciones por acá, a los periodistas y a los camarógrafos del programa, ¿no? Imagínate, los camarógrafos que tienen años de práctica y que obviamente cuando no tienen mucha experiencia en el tema van un poco escépticos, ¿no? Como mucha gente cuando vino acá también venían muy escépticos, recuerdas, ¿no? Claro. Que a veces escuchaban la historia, medio veían y no creían mucho en el caso. Pero cuando ya le veías que uno de los productores andaba agarrando una botella de whisky y se tomaba casi entera la botella para tener el valor de ingresar aquí y lograr inclusive un espectro que filmamos allá en la parte de casi de la puerta, ¿no? Un espectro que sale y sube de inmediato al segundo piso. En una ocasión anterior también aquí en el frente justamente de la casa, en una transmisión en vivo logramos un espectro en una ventana. Un espectro, una señora aparentemente de edad que salía a la puerta y obviamente no estaba nadie en ese momento que grabábamos. Era como que la época actual, estábamos creo que sin luz en esa época, no sé si recuerdas, en la parte exterior, solo con nuestras lámparas iluminábamos un poco. Hicimos bastante producción, se podría decir, allá en el 2017 con respecto a lo sucedido acá en este lugar. Y por esto, pues, ahora estamos retomando como programa hacer actualización de datos en algunas de estas locaciones, sobre todo en las que hemos logrado más evidencia como esta. Pues se podría decir que en el campo del estudio técnico, esta podría ser como que una graduación en el tema, porque siempre que se hizo alguna incursión aquí, siempre hubo alguna respuesta y a veces eran respuestas como la que tú mencionas, ¿no? Un poco adversas, que se reventaba un vidrio, que te lanzaban una piedra. No sé si recuerdas la primera vez que hicimos la investigación acá, lanzaron una tapa de una cubeta de pintura. Me recuerdo mucho porque, como digo, programas pilotos que nosotros presentamos en Televisión Nacional acá en Ecuador, logramos hacerlo con varios días de investigación, varios días de
de filmaciones inclusive, donde hacíamos tomas aéreas y tantas cosas que logramos. Aquí tenemos esas imágenes, por supuesto, de cuando la casa todavía estaba me parece que en remodelación, ¿no? Sí. Hay claro. una parte inclusive que estaba ya un poco caída, me parece. En el pasillo, totalmente. ¿Eso sigue todavía así? No, ya no. Y ya está levantado nuevamente. De donde salió una mano, me acuerdo una vez. Sí, en la pared. Ajá, Justo eso en ya el está pasillo que remodelado. vamos a ver en este momento en pantalla. Y vamos a ver justamente lo que pasó, porque eso fue algo totalmente indescriptible. Ahora que conversamos un poco más, digamos, sueltos del tema, podemos recordar, tú tienes experiencia en edición de video y quienes hacen edición de video saben que eso era posible tal vez cuando se utilizaban cintas de video. A mí me pasó alguna vez o 2 o 3 veces, sobre todo cuando editábamos. Yo me acuerdo, tenía unos 10, 12 años de edad cuando empecé recién a hacer mis primeras ediciones. Te cuento, ¿no? Utilizábamos los cassettes de Betacam. Claro. Y si nos vamos más atrás, quienes conocieron los de Betamax o VHS, que eso era parte de nuestra infancia, hacíamos edición, ¿no? Para que ustedes tengan una idea, a veces cortar una imagen era cortar la cinta y empatarla por debajo para que cambie la imagen de un rato a otro sin transición inclusive. Pero en ese punto, cuando tú grababas en cintas antiguas, tanto en audio como en video, había veces que se colaba el audio que está por detrás, ¿no? Ajá, sí. De hecho, quienes tal vez están viendo este reportaje y hayan incursionado en el campo de la electrónica, saben que existían los famosos desmagnetizadores, ¿no? Que eran unas como planchas y eran unos imanes que tú le pasabas al cassette para borrarlo. Para borrar, claro. Sí, porque la cinta se grababa en magnetos y estos magnetos eran los que formaban en la cinta el sonido o en la cámara de video las imágenes, 40 cuadros por segundo para lograr una imagen, y desmagnetizabas, pero aún así quedaban residuos de información. Entonces, cuando tú hacías una nueva filmación, veías cómo se sobreponía una imagen sobre otra, ¿no? En esa época era así. Pero acá era algo imposible, porque para empezar, las cámaras que utilizamos, y eres testigo, eran cámaras profesionales de filmación, filmadoras profesionales, que ya no grababan en cinta, sino en micro SD. Claro. Entonces era una imagen digital que era totalmente imposible que se monte una imagen por otra y que salga de la pared ese rostro que sale ahí en esa edición. O sea, no es una mezcla, no es un montaje, no es un truco. Es simplemente el rodaje de lo que se logró esa tarde, porque ese es un video que se hizo en la tarde. Ese es un previo. Sí. Porque nosotros hicimos, como digo, varios días de investigación, hicimos varios textos, presentamos la casa, la historia, teníamos una compañera que también hacía lo que eran las presentaciones y logramos de esa manera hacer el piloto, que fue el más importante, digamos así, de la historia de nuestra nueva época de investigación. Y ahí logramos ver esa imagen totalmente impresionante que la tenemos, que inclusive he visto que algunos medios que han entrevistado aquí a lo que es la mansión, también han tomado algunas imágenes para mostrar un poco, porque realmente es muy difícil lograrlo, ¿no? Claro. La canalización, como digo nuevamente, pues hay que hacerla para lograr esta reacción adversa. Es como decirte que para tú ponerte en onda y hacer cosas que no haces en juicio necesitas un trago o alucinógenos. Es algo así la explicación que se puede dar para cuando tú creas un ambiente paranormal y puedes lograr esas reacciones, no solamente en los espíritus espectros, sino en la gente que visita el lugar y que empieza a tener las reacciones como las que vimos, ¿no? Las chicas empezaron a alborotarse, todos abrazados uno encima de otro porque sentían que alguien les topaba, que les jalaban la ropa. Calma. Hay que mantener la calma. Sí, Esta cámara está. Miren, eran todas las luces. Aquí yo le capté. El rostro. Sí, ya por el piso está. no, es que a mí me pateó. A mí también. Ya podemos salir, por favor, vamos a salir. Pero esperen con orden. Sí, todos tranquilos, por favor. Ayuden a las mujeres a salir, por favor. Sigan aquí que vamos a volver. Todos quédense aquí. Ustedes habitan este lugar y quédense aquí. La
agresión fue más directa a las mujeres. A las mujeres fue más. Y esto es importante puntualizar también, porque siempre en las investigaciones las que sufren más las consecuencias son las mujeres. De hecho, cuando ha habido desentierros, cambiándonos un poco de tema a lo que son las huacas, cuando hay presencias femeninas, estas se van más al fondo o se desaparecen. Es algo explicable tal vez desde un punto de vista, pero inexplicable para la mayoría de gente que obviamente va a ver y dice, ¿cómo? Qué loco. O sea, Claro. solo entre hombres puedes hacer un desentierro de una huaca, inclusive personas que han sido a veces escépticas, que no tienen el conocimiento real para hacerlo, han intentado y lamentablemente han fracasado. Tengo casos inclusive cercanos de personas que murieron en el intento al desenterrar oro. Alguien que inclusive alguna vez supo de un entierro y fueron de una forma un poco clandestina porque no les pertenecía la huaca, abrieron el lugar y vieron que salió de una cueva, salieron unas aves negras, ¿no? Similares a las aves de rapiña que se ven cuando hay un muerto, un animal muerto, tú ves ahí, ¿no? Siempre vuelan alrededor las aves negras, que son las que comen. Salieron varias y a uno de ellos se le paró una en el hombro. Y fue un presagio de mala suerte o de mal, porque todos le vieron de una forma totalmente adversa, ¿no? Y dijeron, wow, tú tienes que hacerte una limpia o tienes que buscar una forma de erradicar esa maldad que básicamente se te pegó a ti. Entonces, bueno, la persona aquella en cuestión dijo, no, esto no pasa nada, no creo que pase nada, decía. A la semana murió. Entonces, esto, como te digo, sí encierra un misterio grande. Claro. Y ustedes como propietarios actualmente de esta casa, que después de ser la casa de los nazis pasó a ser una fábrica, ¿no? Pasó a manos de un... ¿Otavaleño? No, italiano. Italiano, ok. Después a unos otavaleños, de ahí un ecuatoriano y de ahí pasaron a manos de... Pero cuando ustedes llegaron a esta casa, ¿qué encontraron? Aparte de las osamentas que alguna vez encontraron, ¿cómo era? Bueno, ¿Habían ruinas de lo que era antes? Claro, realmente nosotros sí hemos metido mano a la casa, en habitaciones, todo interno, porque los permisos que da el municipio es solo interno. Claro, actualmente no se puede cambiar las fachadas porque Exacto. Quito es reconocido como Patrimonio Cultural de la Humanidad y todo lo colonial tiene que seguir siendo colonial. Claro. De ahí, nosotros lo que hemos encontrado aquí, los huesos que vinieron una vez unos señores a buscar las huacas, Ajá. porque aquí siempre viene gente y dicen, aquí de ley hay algo. Hay tesoros. Y vienen con sus maquinitas y todo. Sí han hecho mediciones de... Claro, y bueno... Con buscadores de metal. Ajá, pero sí hemos hecho excavaciones, y no he encontrado nada. Tenemos 2 experiencias que se nos fue. Ya, exacto. Se nos fue una justamente donde tuvimos con ustedes lo que nos pasó justo ahí, y la otra aquí arriba en las rajas. Ok. Porque sí es verdad, se te asoman animales, se te asoman cosas raras y se te va. Claro, eso se Pero la primera vez sí sentimos que se nos fue porque estuvo una mujer. Claro, sí. Eso es inevitable. Ajá. Hablemos un poquito de una cosa que también pasó en esa época y que fue muy reverente durante esta investigación, cuando en el sótano donde hacían conciertos, habíamos encontrado algunas cosas muy extrañas y obviamente se hablaba de que alguna persona se había quitado la vida en este lugar. Cuéntanos un poco. Claro, bueno, yo aquí inicié con conciertos de punk, de black metal, de death metal, conciertos bien fuertes. Y ya eran conciertos ya a otro nivel. Siempre se manejó como eventos privados. Claro. Así que aquí te pasaba de todo. Y se trajo una banda de otro país. Era una bandita bien fuerte. De Colombia, me parece que era. De Colombia. Vómito Anal, creo que se llama. Era una... Super gran. Ellos, igual los chicos eran así bien densos. Claro. Y usaban, me imagino, full sustancias extrañas. Sí, porque ya habían tenido problemas de drogas y eso. Justo el chico que se nos suicida, pues, o sea, tuvimos la tocada. Yo estuve aquí una semana entera. Desde la vivienda, nos íbamos a pasear y así. Pero en el concierto... Después del concierto fue. Después del concierto, el último todo concierto. El mundo se desmandó ya, pero en mal plan. Como que fueran los últimos... Y uno las no últimas puede estar, horas. sí, siempre uno tiene que estar pendiente, ¿no? Claro. Pero no se puede estar así en todo. Porque de niñera de cada uno. Porque venía mucha gente. De pronto este chico no asomó ya. Hasta que lo encontramos en la parte de abajo ya se había disparado en la cabeza. O sea, el arma trajo él. O sea, él ya ha tenido 3 intentos de suicidio, 2 veces ya ha estado en el hospital por suicidio, pero con
drogas. Ajá. Los otros ha sido ya con armas. Claro, o sea, los anteriores fue aparentemente sobredosis, Ajá, pero y lograron aquí salvarle. claro. Y aquí es donde le sucedió eso. ¿Y cómo fue el tema, digamos, ya con la policía, por ejemplo? ¿Qué dijeron ellos? ¿Cuál fue O sea, su el primero conclusión? que fue tratar de ubicar a la familia, porque queríamos saber qué onda. Repatriar el cuerpo y todo. Claro, porque sí es complicada esa situación. Claro, Lo totalmente. que nos salvó es todo lo que él ya ha tenido como en su pasado. Claro, o sea, ya tiene un historial en el Claro. cual ya ha tenido varios intentos de suicidio. Y Ujú. obviamente la conclusión a la que se puede llegar es que simplemente esta vez lo consiguió. Exacto. Y justo fue aquí, en este lugar. Ujú. Sí, ahí donde dimos los conciertos y después quedó súper pesado el lugar. ¿Qué pasó después? O sea, bueno, hasta ahora él era baterista. Ujú. Hasta ahora la batería suena. Esa batería suena y de pronto es como que, como la casa es gigante, hemos puesto cámaras porque hay momentos donde uno piensa que se mete la gente Claro, a robar o por ahí a dormir, no sé. claro. Pero la batería sí hay momentos. Bueno, cuando hay luna llena me he dado cuenta que la energía es mucho más pesada aquí, como hoy. Claro, sí, estamos Justamente, viviendo unos días de luna llena, aparte del estiaje terrible que tenemos porque no hay lluvias, y eso es ventajoso en un punto para que el río no crezca también y no claro, se vuelva una amenaza. Pero sí, básicamente cuando la luna es digamos un satélite de la Tierra energético, que en base a esto pues inclusive se ha logrado a veces predecir cuando ha habido tsunamis, terremotos y tantas cosas que en el pasado ya ha sucedido, porque esta sequía que vivimos ahora no es solo de hoy, cada cierta cantidad de años, 60 años, 40 años se repite, ¿no? Pero esta vez con más fuerza que antes. Entonces la luna hace como que se potencie bastante y es obviamente uno de los rituales que se utiliza a veces para hacer la magia, magia negra, magia vudú, amarres y muchas cosas que hacen justo en estas épocas de luna. Y se saca también esas conclusiones, ¿no? Los antiguos escritores y productores de Hollywood utilizaban justamente a la luna para potenciar lo que eran los enigmas de la convertibilidad de un humano a un animal. Y de ahí salen las famosas sagas del hombre lobo, ¿no? Que aparentemente se convertía cuando veía la luna llena. pero sabes que yo sí creo en eso. A mí, Definitivamente sí. a mí sí, yo tengo algunas experiencias aquí en la casa que cuando está luna llena, o veo algo, o siento algo, o algo sucede. O definitivamente Ujú. ves que hay personas que tienen un comportamiento muy diferente en También esta sí. época de la luna llena, Ajá. porque obviamente Ujú. les afecta en un estado anímico y por eso a veces uno se dice, incluso en el argot popular, ¿no? ¿Qué estás con luna llena o qué? Entonces son cosas que a veces se asocian, ¿no? Porque si tú te vas a Ujú. los antiguos, eran los que más manejaban esto, ¿no? Yo Claro. me recuerdo los abuelos, Para por los ejemplo. sembríos. Ahora ¿No? necesitas tú un INAMI que se dice, o científicos, meteorólogos para saber el clima. Ujú. Me acuerdo que los abuelos solo con ver el cielo decían va a llover o no va a llover, Claro. o va a salir el sol, mañana va a ser una mañana soleada, decían hoy va a haber una noche estrellada. Yo no decía que mis abuelos creo que son científicos, pero realmente es porque en la época antigua o cuando ellos eran niños inclusive, aprendieron de sus ancestros también algo Claro. similar, en donde todo se guiaba únicamente por el ambiente, por cómo está el sol, por cómo está la luna. De hecho, acordémonos que los incas tenían calendario, tenían reloj y tantas cosas únicamente con la guía del sol. Ajá, Y sí. de esto se alimenta mucho lo que son, por ejemplo, las pirámides de Egipto, algunas iglesias. Pues los incas tenían un conocimiento tenaz y eran, digamos, de alguna forma los primeros científicos del mundo que con una exactitud tal lograban Claro. hacer todo lo que hacían. Ahora necesitamos de máquinas, de robots, de computadoras para lograr lo que ellos hacían de una forma solo extrasensorialmente. Entonces, por esto es que manejamos la tesis de que quienes todavía tenemos este poder natural, se podría decir, y para algunos sobrenatural, pues obviamente tenemos que buscar la manera de seguir haciendo caso a estas sensaciones, porque cuando tú vas a un sitio a hacer investigación ya sientes ese ambiente pesado, ya la gente pronto dice, oye, siento algo extraño aquí, sientes como que alguien te mira, como que alguien te está siguiendo y estás solo, ¿no? Entonces yo de pronto invitaría a algunas personas y creo que podríamos hacerlo en un futuro cercano. De hecho, vamos a dejar que la gente en comentarios nos pueda escribir a nuestras redes. Encuéntrenos siempre en todo como Las Puertas del Terror. Vamos a dejar inclusive ahora en caracteres los números el número de Paul para que también puedan escribirle a su WhatsApp.
y se puede hacer una cierta visita, ¿no? En una cierta oportunidad para que la gente que quiera conocer este lugar también puedan venir. Alguien nos mencionaba, inclusive en tiempo tú hacías cine de terror, me parece aquí, ¿no? Con Sí, camping y toda la cosa. exacto. Aquí lo que hacemos es la última semana de cada mes, el cine camping. O sea, todavía tienes esto. Sí, Perfecto. ajá. ¿Cómo Eso ya es? viene años, a partir de nació en la pandemia. Ah, ya. O sea, aquí yo les brindo las carpas, Ujú. que son Tú tienes las amobladas. carpas, todo. Sí, Ah, ya. para la gente, para 2, 4, 8 personas, Ujú. yo les brindo las carpas amobladas. ¿Dónde se ubican estas carpas? En la parte de Al afuera. fondo, en el Afuera de la terreno. casa. Ajá, en el terreno. En la parte del terreno, ya. Sí. Entonces, yo lo que hago aquí es brindarles todo, solo tienen que quizás venir Tú colocas la pantalla, la el pantalla, sonido, todo. sonido, incluye el tour por los túneles. Ah, Ahora genial. te comento algo muy interesante Cuéntame que nos eso de pasó los túneles, recién. es bueno. Sí, pasa que, bueno, los túneles la gente es lo que les atrae mucho, full de ley, ¿no? Pero en un tour hace unos 3 meses encontramos, no más, unos 4 meses, encontramos un túnel debajo del túnel. Wow. Y ya lo logramos, ya lo habilité para que la gente pueda visitarme. Es un túnel que está una locura. ¿Y qué más o menos qué distancia tienen hablando en metros? Tiene 220 metros. Wow, es bastante extenso. Ajá, vemos que quizás traspasa la casa, pero por el río ya no. De ley traspasaba antes, porque antes el río no medía más que 1 metro. Claro, el ancho, ¿no? El ancho, ajá. Ahora no, hay una parte donde ya llegas y punto. Pero me atreví a poner un hidromasaje. ¿Ya? Porque hubo gente que, no sé, se me vino la idea. Mm, Porque tenemos agua que renace. ya. Entonces hicimos Una vertiente como, natural. ajá, exacto. Entonces le puse como una piscina iluminada y todo. Ujú. Y la gente, o sea, hay gente que sí le Le gusta. gusta. Pero después de esa piscina se va de largo ¿Ya? el túnel. Y encontraron entonces ese túnel recientemente. Lo encontramos por un derrumbe. Ujú. Pero, bueno, ahorita sí ya está bien protegido y todo. ¿Y no les da miedo algún rato en el túnel y haya un temblor o algo, un movimiento de Afortunadamente tierra? no nos ha pasado nada, pero Eso es peligroso también, ¿no? claro. Pero, o sea, nunca nos ha sucedido. Pero te cuento que ha venido gente a dormir Claro. en el túnel. Claro, hay gente que se va al camping y todo, pero algunos, bueno, no sé, vienen con mala energía y me alquilan las habitaciones. Cuando, pues tengo por si ¿Alguien te ha acaso. contado algo de que ha pasado cuando alquilaron las habitaciones? Sí, por ejemplo, algunas veces que les lanzan piedras, que les botan agua y que les mueven las carpas. Y Claro. eso que yo siempre estoy pendiente de ellos, estamos atrás, tenemos seguridad, todo. Claro. Pero a pesar de ello, salen corriendo. O ya me escriben, loco, no jalo aquí, ya quiero irme, o ábreme la puerta, o dónde me puedo ir, y así. Claro, bueno, básicamente hay que entender que, y ahí sí podría incluirme, ¿no? Habemos personas que nos gusta este tema del misterio, este tema de buscar, ¿no? Porque muchas preguntas hacen a veces, dicen, ¿y cómo hace? ¿Y cómo se aguanta ese tipo de miedo? ¿Qué terror? Dicen. Pero como en las épocas de la radio, cuando alguien escuchaba que alguien contaba una historia de miedo, súbale el volumen, decía, qué miedo, pero súbale el volumen, déjeme escuchar. Y nunca te ibas a quedar con la intriga de saber qué pasó, cuál fue el desenlace de la historia. En cambio acá, vivir este tipo de emociones, se podría decir, porque para nosotros siempre ha sido emocionante el realizar estas investigaciones, ¿no? El entrar a los lugares oscuros, el no saber con qué te vas a topar, a veces con reacciones físicas, a veces reacciones químicas inclusive, y en muchas ocasiones reacciones paranormales, que son justamente de lo que se alimenta este espacio, que más que historias o cuentos, obviamente habla de investigación paranormal, de cosas totalmente reales, de vivencias y experiencias de la gente que siempre sigue semana tras semana nuestra programación, que la seguimos emitiendo los jueves a las 21 horas en nuestras redes, principalmente en YouTube y TikTok. Lamentablemente ahora tú sabes que por los cortes de energía que se viven en nuestro país, hemos tenido que prescindir de las transmisiones del YouTube, porque justo donde nosotros realizamos el estudio de producción nuestro está en un área donde en la noche no hay luz. Lo cortan a las 7 y regresa a las 0 horas. Entonces, imposible transmitir porque para esto se necesita ya el equipo, la computadora, las cámaras, el audio. Pero pues nos encontramos ahora mismo haciendo en vivos a través de la red del TikTok, donde ya tenemos bastantes seguidores y por supuesto les recomendamos sigan compartiendo este canal, sigan conversando y comentando a sus amigos, familiares que seguimos aquí, que después de 24 años prácticamente que hemos cumplido en este mes de julio,
seguimos dando guerra con este tema paranormal. Y bueno, para nosotros pues siempre va a ser un gusto visitarles en esta hermosa mansión, porque a pesar de que muchos le pueden ver un poco rústica y le ven así muy antigua, y a veces desde la parte exterior pues se le ve bastante vetusta, porque ya más de 200 años es para que esté así, ¿no? Pero yo le veo como un lugar espectacular, la verdad. A mí me gusta mucho este estilo de casas antiguas, de museos, iglesias. De hecho, hemos visitado a veces pueblos, ¿no? Donde hay estas casas de edificaciones hechas de adobe todavía Claro. antiguas, donde siempre se cuentan N cantidad de historias, donde hablamos, por supuesto, de las famosas huacas, de entierros por doquier, y las reacciones que muchas personas pueden vivir y sentir en lugares como estos. Así que estaremos próximamente con ustedes, pues, invitándoles para hacer un tour aquí en la mansión. Esta es conocida como la mansión La Industria, ¿no? Sí, bueno, en redes igual estoy así como la mansión La Industria. En base a lo que fue la fábrica. O en base a qué. La variedad de industrias que hubo aquí. La de Alrededor. fundición de hierro, la fabricación de algodón, gasa, gin. O sea, hay full empresas aquí, la fábrica de muebles, tapicería. Después yo también ya lo convertí en bar, discoteca, conciertos. Es decir, actualmente esta mansión, ¿qué tiene turísticamente para ofrecer a la gente? Bueno, yo hoy por hoy estoy ofreciendo lo que es el cine camping. ¿Ya? Como les menciono. Una vez por fin de mes, cada Así, fin de mes una vez. ¿Qué claro. día? Toca ver el último, llega la gente sábado y se va domingo. Oh, ya, ok. Ajá. Esto es, la acción es del sábado. Sí, Ujú. desde las 5 de la tarde hasta el otro día. Ya. Les ofrezco, hoy por hoy, inauguramos recién el karting, en la parte de acá abajo, Ah, ya. y el airsoft, que estamos metiendo es como el paintball, pero con réplicas Claro. militares, ajá. Perfecto. Es lo que les ofrezco, y después de aquí unos 4 meses nos vamos a volver a ver en las mejores fiestas electrónicas, que igual hacía yo, solo que estamos remodelando. A ver, pensemos un poco en los 4 meses. Hoy estamos básicamente en lo que es ¿qué? El plan es hacerle para el 14 de febrero. 14 de febrero, claro. Ujú. Estamos en octubre actualmente, ¿no? Esta Sí. transmisión que estamos ahora realizando justamente es en el mes de octubre de 2024, porque hay que puntualizar, ¿no? Hay alguien que verá esto después de 10 años y dirán, ya voy ahí. Así es. Entonces, importante pues mencionarles que la mansión La Industria sigue abierta al público, siguen haciendo este tipo de, digamos, buenas prácticas, ¿no? Porque para mí muy emocionante, ¿no? Vivir una noche de cine y un poco de acción, se podría decir. Y bueno, más que nada también conocer estos lugares enigmáticos de la ciudad donde vas a encontrarte con cosas antiguas, ¿no? Sí, sí, Como- bueno, aquí tengo un pequeño museo Exacto. de las cosas que se han hecho aquí, lo que se ha encontrado. Recién te cuento, encontré un juego bien lindo de llaves. Llaves antiguas. Ajá, y hay llaves extrañas. Ujú. Son como unas 50 llaves. Parecidas a las llaves que usaban para abrir los cofres de tesoro o algo así. Sí, así. También encontramos monedas de 150 años, así de antigüedad. Calé, Ah, wow. recién, ajá, Eso entonces, sí, ya son de hace como 200 años más o menos. claro. Es Ujú. importante también, ya para finalizar esta transmisión, tomar en cuenta que nuestros abuelos, nuestros bisabuelos y todos nuestros antepasados tenían diferentes tipos de tesoros, ¿no? No necesariamente un tesoro viene siendo un cofre lleno de monedas de oro, de plata o dinero. Hay tesoros que puede ser, por ejemplo, una máquina de escribir antigua, como la que veía por acá al bajar a este lugar. Una máquina muy bonita que yo le considero un tesoro, ¿no? Es algo muy atractivo que inclusive si tú quieres dices, bueno, ahora máquinas de escribir ya no existen porque eso se acabó hace mucho tiempo con el tema de la computación. Pero si nos vamos a buscar ahora una máquina de estas características puede llegar a costar mucho más que una computadora actual. Entonces son reliquias que los abuelos y los antepasados pues atesoraban. Y cuando tú hablas de un apego de cualquiera de estas cosas materiales, pues atraes el espíritu o la impregnación energética de quién en vida fue y quién fue el dueño prácticamente de esta posesión material, porque como digo, no puede tener para muchos un costo, digamos, elevado, porque no es oro, no es plata, no es un metal precioso, pero sí es algo que te recuerda y que te lleva a una época antigua en la que fue nueva, en la que su dueño la utilizó, en la que escribió alguna carta y que pues obviamente se vuelve, como digo nuevamente, un tesoro. Y estas cosas, por esto es que por los museos siempre pasan estas cosas extrañas, ¿no? Haciendo, por ejemplo, una cápita a este punto,
Cuando vas al museo, por ejemplo, de las Torres Gemelas, encuentras muchas cosas de lo que en su tiempo era parte del día a día de alguien, ¿no? Y que obviamente está impregnado y conectado con alguien. Entonces sienten estas presencias extrañas, los guardias de seguridad, las personas que trabajan en la noche, dicen, hay cosas que pasan extrañas, dice por ahí, alguien está como sentado en este lugar, como admirando cierta cosa. Si nos vamos al Museo del Titanic, por ejemplo, pues ahí encontramos un montón de tesoros que fueron rescatados del mar después de este naufragio, algunas después del naufragio, otros después de años y años, de cientos de años se puede decir, fueron rescatadas de este lugar y atraen esa energía de quienes fueron prácticamente los dueños de estas cosas. Entonces, es importante conservar los museos, conservar todas las cosas antiguas que de alguna forma atraen esta impregnación de energía. Mi estimado Paul, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esta entrevista. Vamos a ubicar, pues, por supuesto, el número telefónico para que la gente también pueda contactarte, quienes quieran conocer esta mansión, quienes quieran hacer una visita de lo que acaban de escuchar, pues bienvenidos, está abierta al público y seguiremos pues dando un seguimiento próximamente a lo que siga sucediendo en esta mansión. Por parte final, mi estimado Paul. Bueno, una vez más, gracias por haber venido. Bienvenido siempre aquí a la Industria Mansión. Yo estoy como la Industria Mansión en las redes sociales o Poltergeist. Recuerden que los eventos que hacemos son privados la última semana de cada mes. Y pues bienvenidos. Muy bien, muchísimas gracias por habernos acompañado. Seguiremos visitando más y más lugares como este, enigmáticos, y llevando a ustedes a algo de las incidencias que a cada uno le van sucediendo en el camino. Muchísimas gracias por estar en contacto y gracias por su gentil sintonía. Será hasta una próxima oportunidad aquí en Las Puertas del Terror.